El periodista de vinos Robert Parker es el personaje elegido para formar parte del Salón de la Fama de Decanter, la revista de vinos inglesa tal vez más importante del mundo. Su nominación bien puede ser la más controvertida que se haya realizado a lo largo de los años. Decanter, la revista, nunca adoptó formalmente una posición de antagonismo hacia Robert Parker y su trabajo, pero sí los lectores a menudo lo han hecho, especialmente en la sección de cartas de lectores. La hostilidad hacia este hombre nacido en Maryland, Estados Unidos, se centró en el uso de puntajes. La mordacidad de sus veredictos, la aspereza poco diplomática de sus respuestas a las críticas y su rechazo terminante sobre la habilidad de cata de vinos que poseen otros colegas suyos. El efecto de sus puntajes en el precio de los vinos finos y lo que se percibía como ciertas inclinaciones a determinados estilos de vinos. Ahora que Robert Parker ha colgado, por así decirlo, definitivamente su copa de degustación, los lectores se preguntan ¿por qué Decanter ha elegido en este momento a este hombre para reconocer sus logros? Podríamos afirmar que Robert Parker es la única estrella de rock que ha producido el mundo del vino. Y con esta metáfora me refiero a una figura cuyo alcance e influencia fue y es global, y cuyo nombre tuvo una resonancia que fue más allá de los ambientes, de los comerciantes de vinos, de los entusiastas, de los conocedores y no conocedores. No solo amplió colosalmente ese círculo de entusiasmo, sino que alteró y elevó los parámetros estéticos de lo que eran posibles todas las regiones productoras de vino del mundo. Hizo esto directamente en algunos casos, especialmente, por ejemplo, en Burdeos, en California y en el Valle del Ródano, e indirectamente en otros casos simplemente generando entusiasmo y emoción por el gran vino en sí. Aportó una riqueza incalculable, hablando en términos de dólares y euros, a la comunidad de productores de vino al defender sus esfuerzos individuales y también arrastró regiones enteras a una nueva y brillante luz que nunca antes esas zonas habían tenido. Su escritura aumentó las ventas regionales, impulsó los precios y aumentó las expectativas y a su vez fomentaba incrementos, por supuesto, en la calidad de los vinos. Hizo de la degustación del vino y la acción de coleccionar algunos ejemplares una actividad entre sexy, ambiciosa y culturalmente gratificante para muchos en todo el mundo, actividad que se consideraba del dominio exclusivo de una cierta élite. La aparición del boletín de Parker en 1978, su primera edición, marcó el nacimiento de la crítica del vino a diferencia de la escritura del vino. Esto sí que es importante, con notas rigurosas y completas sobre los vinos a los que se agregaban un conjunto de descripciones y alusiones, algún contexto histórico y cuando correspondía comparaciones con otros vinos y otras añadas. Aunque nunca literario, su nivel de toma de notas sigue siendo incontrastable por estas cualidades y por su entusiasmo para comunicar,
su sentido de sinceridad y autenticidad y su puro gusto. No estaba satisfecho con el sistema que había implementado la Universidad de Davis de los 20 puntos allá por la década del 70. Él decía que solo quita puntos por fallas y defectos a los vinos y simplemente no le gustaba entonces este sistema. Él decía que sentía que la crítica del vino tenía que ser tanto analítica como hedonística, pero fundamentalmente hedonística. El vino es una bebida de placer, no lo olvidemos nunca, solía decir, y las puntuaciones pueden ser filosóficamente a veces insostenibles, pero en la práctica para la evaluación del vino son inevitables. Su único arrepentimiento, según comentaba, se refiere a la zona de Borgoña, que nunca, decía en esa época, nunca he estado tan enamorado del Pinot Noir, aunque eso suene como una herejía para muchos amantes del vino. Reconoce que si hubiera una categoría que nunca pudo captar y comprender por completo en términos de evaluación, esta era la Borgoña. Dice que con algunas de las causas por las que luchó y sobre las que escribió extensamente fueron, por ejemplo, la manipulación del vino en la bodega, las filtraciones que se hacían excesivas, las acidificaciones, la oxigenación excesiva por remontajes. Irónicamente, la mayoría de estos temas se alinean con los métodos que definen hoy a los vinos que son naturales. En síntesis, Robert Parker dice que un vino de 100 puntos debe ser tan excepcional como puede ser un vino en particular, una combinación perfecta de potencia, riqueza, textura, profundidad, longitud, equilibrio y frescura, y por supuesto un reflejo de su cosecha y terruño u origen. Estas son, de alguna manera, los conceptos básicos que nos deja Robert Parker, que, bueno, en este momento ya no se dedica casi a la crítica de los vinos. Bueno, con esto cerramos la ventana de hoy y nos encontramos entonces dentro de 15 días. Hasta la vista.